A continuar con esta última reflexión. Voy a compartirles una reflexión sobre la reconciliación con Dios y con el prójimo. Comenzamos con una lectura de la palabra. Y les voy a leer de la primera epístola de San Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12. Dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por vosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aun los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Pues para nosotros todos es una jornada muy grande de conversión, el perdonar, el reconciliarnos. Y sobre todo reconciliarnos con Dios, porque yo pienso que una de las enseñanzas más perfectas de lo que quiere decir perdonar está en el Padre Nuestro. Ustedes saben que esta oración es la oración perfecta, porque nos la dio Jesús. Y esa oración tiene una frase que dice: perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es tan importante entenderlo bien, porque al Padre Celestial nunca le mentiremos con esa oración, porque el Padre nos va a perdonar exactamente como nosotros perdonamos. Así de que nunca le mentiremos, porque en el nivel en que estamos perdonando al prójimo, en ese mismo nivel nos perdona Dios, según el Padre Nuestro. Por lo tanto, nunca le mentimos, y por eso Jesús nos lo dio como oración, para que nunca le mintiéramos al Padre. Pero entonces, la responsabilidad nuestra es verdaderamente mirar esas palabras y escucharlas desde el alma, y darnos cuenta a qué nivel estamos perdonando. Ustedes saben que hay situaciones en la vida que parecen imperdonables y que nos tocaría sudar sangre para poder lograr hacerlo. Es más, por sí mismos no lo logramos. Por eso el perdón nace del abandono total a Dios, que es una entrega completa del alma al Señor, donde el Señor actúa en nosotros en las áreas en que para nosotros es imposible actuar. Ustedes saben que la palabra nos revela que el Espíritu Santo es el que hace posible que nosotros hagamos todas las cosas que son buenas, como por ejemplo la oración solo se da por obra del Espíritu en nosotros. Él es el que nos inspira a orar. Toda palabra buena que sale de nuestro corazón, de nuestros labios, es inspirada por Dios. Por lo tanto, cuando tenemos
una incapacidad de hacer algo que necesitamos hacer para mantener la amistad con Dios y con el prójimo al nivel que Dios nos pide, y estamos incapacitados para hacerlo, sabemos que el Espíritu Santo en nosotros es el único que lo puede lograr. Y para que eso suceda, la voluntad nuestra tiene que estar sometida a esa intención. Ustedes saben lo que cuesta a veces arrodillarse y desde el fondo del alma sentir que yo necesito perdonar. Sentirlo, porque si no lo siento, si no lo entrego, eso va a quedar todavía enraizado en mi ser, en mi corazón. Y por mucho que ore, por mucho que diga que lo perdoné, que ya tuve que hacerlo, no lo ha hecho, porque esas raíces están en el corazón, porque no se las ha arrancado. Por eso debemos tener muy claro de que solo Dios unido a nosotros puede lograr la obra de la reconciliación. Miren cuánta gente se confiesa y después de que sale de confesarse se siente como si no estuviera perdonada y no se siente que hizo una buena confesión y mantiene como un nivel de escrúpulos, que es muy peligroso, porque eso es cuando uno rehúsa a la misericordia de Dios. No hay un pecado más grande que la misericordia de Dios, y eso lo sabemos todos nosotros. Se nos ha enseñado desde el catecismo básico. Pero hay que tener la seguridad de que entendamos que para que esa misericordia de Dios se dé en nuestra vida, también nosotros tenemos que tener el arrepentimiento sincero, algo que viene del fondo de nuestro ser, aunque lleguemos arrastrándonos a ese sacramento, porque cuesta desarraigar la herida, el golpe, la ofensa, el dolor que llevamos por lo que nos ha sucedido, y también cuesta que uno se perdone por el mal que uno ha hecho, el mal que le ha hecho al prójimo, las ofensas a Dios. O sea, eso es de ambos lados, ¿no? No es solamente cuando uno tiene que perdonar al que le ha hecho daño, también es cuando uno tiene que reconocer el daño que ha hecho. Y qué difícil que es tratar de reconciliar el daño que uno ha hecho con personas con las cuales uno no puede reconciliarse personalmente, porque unos se han muerto, otros nunca lo recibirían a uno en ninguna forma para pedirles perdón, jamás. Entonces son situaciones humanamente imposibles, pero ante Dios lo que cuenta es lo que hay en mi corazón. Si yo en mi corazón estoy totalmente convencido que lo que yo quiero es perdonar o pedir perdón, tanto a Dios como al prójimo, esto ante Dios tiene vida propia, porque Dios es el único que conoce los corazones. Ahora, si nosotros tenemos la oportunidad de pedir perdón, pues nosotros somos los que tenemos que hacer eso en el momento que nos corresponde, porque Dios quiere que pidamos perdón cuando tenemos al frente la persona a la que le debemos pedir perdón. Es muy importante hacer eso. Y yo pienso que el Señor siempre nos da a nosotros la oportunidad de enmendarnos, de reparar, de vivir la experiencia reconciliatoria con todas las personas con las que hemos tenido desavenencias, personas que nos han hecho daño o a quienes le hemos hecho daño. Y esto es precisamente una jornada de conversión que vivimos en la iglesia por medio de la vida sacramental. Gracias a Dios que nosotros, por ser ese pueblo escogido, nos ha preparado y nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para vivir en fidelidad a Dios todos los días, si es que somos fieles, si es que queremos ser de Dios de verdad. Tenemos todo lo que se necesita, no nos falta nada,
porque la reconciliación comienza en el corazón. Por eso hablábamos en la reflexión pasada de que uno tiene que entregar la vida cada noche, entregársela a Dios. Y esa es una forma de aprender a reconciliarse con Dios, porque yo antes de dormirme estoy también haciendo un acto de contrición y concientizándome del día que ya viví y dándome cuenta de lo que hice, malo y bueno. Y si yo tengo este tipo de ejercicio, estoy caminando con una reconciliación permanentemente. Y permanentemente estoy exponiéndome cara a cara con Dios, con mi vida y también con el prójimo, que aunque no esté presente, yo lo tengo presente en mi corazón. Es como decir, yo amo a mis hermanos, amo a mis padres, amo a mis hijos, amo a mi esposa o mi esposo, amo a mis amigos y no necesito estar con ellos para amarlos. Yo los puedo amar de cualquier lugar donde esté. El amor no tiene espacio, el amor jamás ocupa un lugar físico. El amor es Dios y por lo tanto vive fuera del tiempo, no está en el tiempo. El amor siempre está. La prueba está que todos los seres queridos que hemos enterrado, el amor está ahí con ellos. Ese amor no se enterró, el amor permaneció, porque el amor no se va. El amor siempre está, porque el amor es Dios. Y por eso la reconciliación es la victoria del amor. Eso es lo que es la reconciliación, la victoria. Ustedes saben que cuando no perdonamos llevamos una carga muy dura sobre las espaldas, muy dura. Yo tuve una experiencia muy grave cuando me secuestraron los guerrilleros en Colombia. 6 meses, me robaron casi todo lo que tenía y fuera de eso, pues estuve sentenciado a muerte, las torturas que viví fueron muy grandes, pero durante ese secuestro, en el día 15, estando amarrado y encapuchado en una cueva, se me apareció Jesús. Y yo llevaba 33 años alejado de Dios. Y en esa aparición de Jesús, Él me reveló la iglesia, me regresó al catecismo que yo había aprendido, porque yo me fui a la iglesia a los 14 años. Y esa noche tenía 47 años. Llevaba 33 años en pecado mortal. Sin embargo, el Señor me reveló todas las verdades que ya me habían revelado en la iglesia, pero que yo había despreciado, abandonado, desertado. Y en ese momento, en esa experiencia mística, porque fue en un éxtasis, no en un estado natural, algo que se conoce como un rapto, en ese momento que no sé cuánto duraría, que parecía que me hubiera muerto, parecía que cuando terminó parecía que hubiese regresado de la muerte. Eso nunca lo sé, yo no sé si eso fue lo que pasó, solo Dios sabe. Si yo viví esa experiencia en el cuerpo, afuera del cuerpo, solo Dios sabe, pero la viví, eso es lo que cuenta. Pero dentro de eso, lo que entendí fue la reconciliación con Dios. La reconciliación con un Dios bueno y misericordioso, que se me aparece, que me muestra la verdad, que me muestra la iglesia a la que me llamó y que me muestra cómo yo me perdí en el mundo y cómo me hubiera podido condenar. Todo eso. Pero también me muestra su misericordia en el purgatorio, me muestra su gloria en la ciudad de luz arriba de una montaña, que la vi desde la distancia, desde muy lejos podía ver una montaña muy alta y encima de esa montaña había una ciudad de luz. Y mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá, pero no había alcanzado. Y esas dos montañas no estaban conectadas. Eso me dio una gran angustia. Sin embargo, eso continúa porque después aparezco en un lago y en el lago el Señor me muestra los demonios de mis pecados mortales de 33 años y el infierno. Y todo esto ha contribuido a que yo, después de salir de ese éxtasis y vivir 5 meses y medio más prisionero en la selva, todo lo que yo quería era el perdón de Dios por medio de la iglesia. Todo lo que quería era confesarme, porque me di cuenta, por lo que me enseñó y me reveló el Señor,
que solo la iglesia, por medio del sacerdote, tenía el poder para desencadenarme de esos demonios que me tenían atado todos esos años que viví en pecado. Y era muy doloroso sentirme aprisionado en esa forma, encadenado a espíritus malignos que yo pude ver y que no quería nada de ellos, pero que todavía los tenía en mi vida porque no me había confesado. Y claro, ellos sabían que el Señor me iba a liberar. Y esos 5 meses y medio me hicieron la vida imposible. Pero por gracia de Dios, a los 6 meses, por un milagro extraordinario, el Señor me liberó de esa selva y de esos criminales. Porque fue un milagro. Estaba sentenciado a muerte y el Espíritu Santo me sacó de la selva. Fue un día, una noche extraordinariamente sobrenatural. Cuando me confesé por primera vez después de que salí del secuestro, para mí haber salido del secuestro era importante. Se pueden imaginar salir de esa selva, de esos criminales, de esas torturas. Pero la libertad que yo esperaba era mi confesión, la libertad espiritual, porque yo sabía que a pesar de haber salido de la selva, era un prisionero, porque estaba encadenado por el diablo. Entonces yo quería, era la reconciliación con Dios. Yo necesitaba ir a ese sacramento. Y cuando me absolvió el fraile, salí de ese monasterio como una pluma flotando en el aire. Nunca les podré describir la libertad que yo sentí, algo que nunca había vivido en mi vida. Y sabía que todos esos demonios que vi en un lago, que eran los demonios de mis pecados mortales de 33 años, ya se habían ido y no tenían poder sobre mí. Y que todo dependía de cómo me iba a portar yo de ese momento en adelante, qué iba a hacer con mi vida, si les iba a dar poder para regresar, porque sabía que podían regresar si yo caía otra vez. Y eso fue algo muy increíble, entender lo que es esa reconciliación y la responsabilidad de ser perseverante. Yo le digo a la gente cuánto quisiera que conocieran lo que es el mal de verdad, que conocieran lo que es el demonio y todos estos espíritus que vienen con el pecado. Un pecado mortal es un demonio. Y mientras más permanezcamos en pecado mortal, más demonios se unen a ese pecado. Y terminamos con legiones. Las legiones espirituales no ocupan espacio. Por lo tanto, una persona puede estar llena de demonios porque son como gérmenes que están en el ser. Y solo el sacramento de la reconciliación nos puede limpiar de esos demonios. Pero la reconciliación tiene que ser una reconciliación extraordinaria. No puede ser cualquiera. Hay gente que se acostumbra a ir a confesarse como si se fuera a bañar simplemente. Y sale bañado, pero sale a ensuciarse. Y esto no es lo que Dios quiere y ese no es el sacramento. El sacramento es esa convicción de que yo no quiero pecar más. Ahora, sabemos que después de que salimos de la reconciliación, salimos a una batalla. Pero más vale que cuando caigamos en pecado, caigamos en medio de una batalla contra la tentación. Porque ese es un soldado caído que se puede levantar y correr a la reconciliación. Pero lo grave está cuando usted cae otra vez voluntariamente. Eso sí es peligroso. Cuando usted se va voluntariamente hacia el pecado otra vez. Ahí sí que estamos mal y ahí sí que estamos en peligro. Miren, hay un pasaje extraordinariamente misterioso de San Pablo en la carta a los Corintios, y esta es así, es 1 Corintios 5, desde el versículo 1. Les voy a leer esto que es muy misterioso. Por todas partes se oye hablar de una inmoralidad
tal entre vosotros que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y vosotros andáis tan hinchados, y no habéis hecho más bien duelo para que fuera expulsado de entre vosotros el autor de semejante acción. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de Jesús, Señor nuestro, sea entregado ese individuo a Satanás, para mortificar su sensualidad, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Palabra de Dios. Si hay algo más misterioso que eso, ustedes se pueden imaginar, San Pablo le entregó a ese hombre al diablo. ¿Para qué? Para que le quitara la vida, porque andaba en esos pecados tan graves, para que fuera purificado por su sensualidad. ¿Y dónde lo purifican? En el purgatorio. O sea que él, al permitir que el diablo le quitara la vida, lo salvó de que se condenara y cayó en un purgatorio terrible para purificar su sensualidad, o sea, su debilidad que tenía con esa impureza. Esto no es fácil entender. El mismo San Pedro trataba de explicarle a la gente lo que decía San Pablo, porque era tan difícil de entender, pero la realidad es que nosotros tenemos que tener en cuenta la severidad que hay con nuestra relación con Dios y con el diablo. O sea, el diablo es nuestro acusador y él está pendiente de tumbarnos, porque él no quiere que lleguemos a de donde él fue arrojado. Ustedes se pueden imaginar la envidia al diablo, que nosotros, que somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual, creados inferiores a él, podemos llegar al cielo y ocupar los lugares que ellos ocupaban. Eso no nos lo perdona. Y por eso él quiere asegurarse que no lleguemos a la casa celestial. ¿Y cómo hace? Él no tiene poder sobre nosotros. El único poder que tiene es el que nosotros le damos. Nosotros voluntariamente nos vamos hacia él, nos entregamos, porque nos revolcamos con él en el pecado. Y él felizmente nos recibe, porque así nos destruye. Entonces, esta batalla que llevamos entre el bien y el mal tiene que ver con la reconciliación. Yo tengo que estar vigilante de cómo me estoy reconciliando, de que en qué forma es que yo camino con Dios cada vez que caigo, en qué forma es que yo camino en mi corazón con el prójimo cuando yo caigo, porque el prójimo me hace daño, porque yo le hago daño al prójimo, porque no importa la dirección que es, si es de allá para acá o de acá para allá. Pero la acción de ofender, de hacer daño al prójimo o de que el prójimo nos haga daño a nosotros, es precisamente la prueba del cristiano. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos del pecado, tenemos que asegurarnos de algo, y es que no podemos juzgar al pecador. Tenemos que denunciar el pecado. Como por ejemplo, yo no puedo juzgar a un homosexual, pero yo sí puedo denunciar el homosexualismo, porque el homosexualismo es el demonio, pero el homosexual es un pecador como usted y yo. Entonces, el diablo quiere que yo odie al pecador y no el pecado. Ese es su más grande truco, porque si yo detesto a mi hermano por el pecado que hay en él, estoy odiando al pecador por el pecado, y resulta que el pecado no es mi hermano aunque esté en él. Entonces tenemos que separar esas dos cosas para que haya compasión. Yo no puedo juzgar a la mujer adúltera, sino al adulterio.
El adulterio es lo que tengo que denunciar. Cuando yo me encuentro con la mujer adúltera, le digo, mira, tú tienes que dejar el adulterio, porque ese demonio del adulterio te va a destruir, te puede condenar. Tú eres una hija de Dios y puedes retirarte de ese pecado. Renuncia, renuncia a ese demonio. Eso es, pero siempre teniendo claro quién es quién, dónde está quién. Y por eso cuando estamos en pecado nosotros, tenemos que entender que tenemos que exorcizar esos demonios de nuestros pecados, renunciando a ellos desde el fondo de nuestra alma. Mucha gente me pregunta a mí, ¿cómo hice para dejar todos los vicios que tenía después de que el Señor se me apareció y yo comencé mi nueva vida? Si tenía muchos vicios, porque yo era un hombre mundano, y tenía el alcohol, el cigarrillo, la droga, la promiscuidad con las mujeres, el amor desordenado al dinero, la adoración a cosas materiales, las prácticas de la magia y todo eso era parte de lo que yo hacía. Y cada una de esas cosas las tuve que dejar y renunciar a cada una de ellas. Y cuando uno mira eso al principio dice, ay, ¿cómo logra uno dejar todo esto? ¿Esto cómo va a ser? ¿Cuándo lo voy a terminar? Se siente uno incapaz casi. Pero cuando menos piensa, el Señor comienza a actuar en uno porque sabe que uno lo quiere hacer. Lo que yo les hablaba en la reflexión anterior. Lo importante es ponerle la voluntad a eso y decir, sí, yo quiero dejarlo. Es como un buen amigo mío, sacerdote, muy adicto al tabaquismo, al cigarrillo, fumando como loco, y ya el médico le dijo, deja de fumar, vas a tener problemas, y nada que podía dejarlo. Entonces un día, yo iba cada año a su parroquia, él ya murió, pero un día me dice él, tienes que decirme cómo hiciste para dejar los vicios, especialmente el cigarrillo. Y yo le dije, mire, yo pensé que dejar un vicio era como un proceso. Es más, la psicología moderna y todo lo que hay hoy, estas terapias que son innumerables, una gran industria y también pues es un gran apoyo para mucha gente. Pero yo le dije, un día yo descubrí que dejar las cosas malas y los vicios no es un proceso. Porque si usted entra en un proceso para dejar las cosas malas, usted no las va a dejar. Sí, uno se encuentra gente por ahí, que yo me encuentro en la iglesia por ahí cada año, 2 años, y les pregunto, ¿cómo vas? Dice, ahí voy. Sí. Y yo digo, ¿ahí vas para dónde? Y dice, pues ahora pues que fornico un poco menos y robo un poco menos, ahí voy. Sí, dijo, pues ahí vas para el infierno, porque así no se camina, ese no es el proceso. Se imagina un hombre infiel y dice, pues ahí voy, ¿no? Ahí como que voy entendiendo que esa otra mujer no es conveniente, ahí voy. No, el hacha tiene que colocársele a la raíz. El vicio hay que cortarlo desde la raíz. El pecado es un amante malo. Eso es lo que es el pecado, un amante malo. ¿Y cómo se deja un amante malo? Oh, hay que cambiar hasta de ciudad, hay que botar el teléfono, hay que perderse. Es la única manera de dejar un amante malo, porque te va a buscar. Entonces, el pecado es ese amante malo. Al pecado hay que botarle el teléfono, hay que cambiarle de dirección. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Y nosotros sabemos que si tomamos la gran decisión de dejar un vicio, lo podemos dejar. Yo lo he hecho. Uno no puede hablar si no tiene autoridad moral. Yo le digo a la gente, miren, hay personas que fuman y fumando aconsejan a otros a no fumar, en medio de la fumadera. No deben fumar, que esto le hace daño y lo mata, ¿no? Pues bien, es muy bueno que hagan eso, pero ¿acaso eso tiene autoridad? Eso no tiene autoridad. Pero si usted deja de fumar y usted le dice a la gente, mire, no fumen,
porque eso lo puede matar. Yo dejé de fumar, se puede dejar de fumar, eso sí tiene autoridad. Lo mismo si usted tiene otro vicio, otro pecado, cualquiera que sea. La autoridad moral es lo único que tiene fuerza, lo único que da ejemplo, que es testimonio y que uno puede dar el cambio para uno y para los demás. Así es. Yo sé por experiencia propia que el pecado, el vicio, nunca se puede meter en un proceso. Uno tiene que cortar de raíz cualquier vicio que tenga, cualquiera. No hay excusa para estar ahí en el proceso de dejarlo. Ustedes saben lo que es el borrachito que se emborracha, viene y hace barbaridades en la casa y al otro día por la mañana, ¿qué? Está arrepentido, se arrodilla, jura y todo el mundo sabe que se va a volver a emborrachar. Pero cuando nosotros entendemos que la realidad del pecado para reconciliarnos con Dios es ser sinceros de que verdaderamente estamos renunciando a ese pecado, cualquiera que sea. Ustedes saben que hay muchos niveles de pecado. Muchas veces nuestros pecados no son pecados que se manifiesten físicamente, son pecados interiores, en la mente, en los sentidos, en las pasiones, instintos, y cometemos pecados así. Mire que Jesús nos enseñó, les habían dicho en antaño que no fornicaran o no cometieran adulterio, pero yo les digo, si miras a esa mujer con deseo, ya pecaste. Con esto quiere decir que nosotros no solamente pecamos cuando ejecutamos físicamente un pecado, sino también cuando lo consentimos dentro de nosotros, lo deseamos, lo elaboramos y estamos aprobándolo desde el corazón. Ya pecamos. Y por eso hay que estar despiertos con eso para que sepamos los niveles de pecado que hay y cuánto pecado puede haber en nosotros. Ahora, muchas veces esto parece que es una carga imposible de llevar para estar en paz con Dios, pero no es verdad, porque todo esto tiene que ver con la voluntad humana. Tenemos que tomar decisiones. La reconciliación con Dios y con el prójimo toma una decisión. Tenemos que darle el sí al perdón. Tenemos que confiar en ser perdonados por Dios. Y no todas las veces vamos a poder solucionar todo lo que tenemos pendiente con el prójimo, porque no va a ser posible. Pero sí vamos a poderlo hacer con Dios, porque Dios es el que conoce el alma. Usted no quiere llegar ante el tribunal del Señor con ninguna cuenta pendiente con nadie. Si tiene cuentas pendientes con el prójimo y usted no puede llegar donde el prójimo a solucionarlas, soluciónelas con Dios. Para que el día que se lo encuentre, Dios sabe que usted lo solucionó con él. Y sabe por qué. Y eso es lo importante, mantener esas cuentas claras. Como tenemos la Santa Eucaristía ya en unos minutos, pues ya tengo que terminar. Y voy a terminar con una lectura de la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 3, desde el versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados sus corazones, no reconocen mis caminos. Por eso juré con ira, no entrarán en mi descanso. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo e incrédulo que le aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos unos a otros cada día, mientras suene este hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado. Somos en verdad compañeros de Cristo, a condición
de que mantengamos firme hasta el fin la posición del comienzo, al decir: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como cuando le irritaron. ¿Quiénes son los que después de haberle oído le irritaron? ¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quienes se indignó durante 40 años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a los que no creyeron? Así vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes, porque cada uno de ustedes es una lámpara que Dios prendió para que mientras estemos en este mundo seamos esa luz para este mundo de tinieblas. Y nuestro trabajo es asegurarnos de que esta lámpara esté encendida. No la dejen apagar del diablo. Al diablo le molesta la luz. ¿Y qué va a hacer? Va a tratar de apagarles la lámpara. ¿Cómo? Con el pecado. Por eso debemos mantener esta lámpara encendida. Y la única forma de hacerlo es viviendo en gracia de Dios. Por eso tenemos que correr al sacramento de la confesión cada vez que caemos, para que la lámpara se mantenga prendida. Amén.